¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. El título es Que mi sí sea sí y mi no sea no. La que escribe es la pastora Bettina Latiana de Andiarena. Y el texto es Mateo 5, del 33 al 37, vamos a leer. Dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Bueno, todos sabemos que antiguamente el valor de la palabra era suficiente para acordar tratos, acuerdos, ¿no? Seguramente nuestros abuelos, cuando decían algo, no hacía falta firmar ningún contrato porque la palabra tenía valor. Pero ¿qué ha pasado hoy con el valor de la palabra, ¿no? Lo que ha pasado es que la maldad, la mentira, el engaño han aumentado de tal manera que ahora no se nos cruzaría por la mente cerrar un negocio o un trato solo con la palabra del otro, ¿no? Porque también está el dicho que las palabras se las lleva el viento. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús nos está enseñando con este texto de Mateo 5, 33 al 37? Primero dice, no juréis. Ahora, ¿qué es jurar? La definición de jurar es prometer una cosa solemne poniendo por testigo o como garantía de ello a Dios o a personas o a cosas muy respetadas o queridas por la persona que promete. Entonces, en los tiempos de Jesús tampoco era suficiente la sola palabra y la gente había empezado a apelar al juramento, incluso involucrando a Dios en esos juramentos. Y Jesús les recuerda que había una prohibición de Dios de jurar en falso sobre su nombre. Esto está en Levítico 19:12. Si después los querés leer, ahí está esta prohibición de Dios de jurar en falso. Y otros empezaron a jurar por otras cosas que no fueran Dios, porque de esa manera creían que si dejaban a Dios fuera de juramento, podían quebrantarlo sin sufrir consecuencias. Y la realidad es que Jesús fue más allá, enseñándoles a sus discípulos que no se podía jurar por nada, ni por Dios ni por nada fuera de Él, ya que si un cristiano pensara que se puede dejar a Dios afuera de su vida, se engaña a sí mismo, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, lo que el Señor está enseñando acá es que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿no? Sócrates, el gran maestro y orador griego, decía: una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que la que pueda producir nunca un juramento. Clemente de Alejandría insistía en que los cristianos deberían vivir de tal manera y demostrar tal carácter que a nadie se le ocurriera nunca exigirles un juramento. Y Jesús reduce el dilema en este versículo: que lo que salga de tu boca sea lo que piensa tu mente, lo que siente tu corazón y lo que está dispuesto a realizar tu voluntad. Entonces, si viviéramos de esta manera, no necesitaríamos apelar a ningún juramento, porque nuestro decir y nuestro actuar serían coherentes y no necesitaríamos hacer ningún juramento. Podemos pensar en situaciones de la vida donde podemos aplicar esta verdad de que nuestro sí sea sí, de que nuestro no sea no, como vidas de hijos de Dios, como cristianos. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Cuando nos casamos, decimos que sí a nuestra esposa, a nuestro esposo, prometemos, hacemos un pacto, hacemos una lista de lo que nos comprometemos a partir de ese día, cuál es nuestro compromiso. Y la pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Nuestro sí fue sí? ¿Estamos recordando a diario lo que prometimos o lo que nos comprometimos en el altar, nuestro matrimonio? Nuestro sí es sí, nuestro no es no. En la educación de los hijos, por ejemplo, otra de las áreas, ¿no? Como matrimonio nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a educar a nuestros hijos, se establecen pautas de conductas, pero
fácilmente se quiebran esas pautas cuando alguno de los dos padres no está presente o como padres estamos enseñándoles a nuestros hijos que lo que se promete se cumple, o somos también de hacer un montón de promesas a nuestros hijos que nunca cumplimos, tanto para la disciplina como para los premios o los regalos. Te prometo tal cosa y después no lo cumplimos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. En los negocios, el trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando se genera un contrato o un trabajo, se enumeran una serie de compromisos a cumplir, por ejemplo, pagos, fechas, cuotas, el monto de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿estamos cumpliendo con esos compromisos económicos acordados? ¿Estamos siendo fieles a nuestra palabra? ¿O has dejado en el olvido que como cristianos debemos ser ejemplo también en esto? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. En el servicio a Dios, como cristianos somos muy rápidos también de prometer cosas a Dios, ¿no? A nuestros líderes, a nuestros pastores. Pero tenemos la mala costumbre, y quizás no todos, pero la mayoría, ¿no? Que alguna vez nos tocan las emociones, ¿no? Prometemos sin pensar, solo tocado por las emociones, sí, voy a hacer tal cosa, sí, me voy a comprometer a tal cosa, promesas hechas en algún altar, en un encuentro donde las emociones fueron tocadas y después no cumplimos con esas promesas. Prometemos un domingo en una reunión y el lunes ya nos olvidamos. Entonces, necesitamos prometer pensando y no solo sintiendo, ¿no? ¿Has hecho alguna promesa que no podés o no has podido sostener? ¿Has mentido deliberadamente al no poder cumplir con alguna promesa? Entonces, es tiempo que como cristianos seamos sin dobleces, sinceros, íntegros, aún en nuestras promesas, sin juramentos vanos, sin promesas que no podemos sostener, sin poner a Dios como garantía. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ya que todo que es más de esto del mal procede, terminaba diciendo este texto de hoy, Mateo 33, 37. Entonces, vamos a orar que Dios nos revele qué cosas tenemos que mejorar para relacionarnos mejor con otros, dándole valor a la palabra y que las personas vean que nosotros somos de prometer y cumplir, de decir sí y es sí, de decir no y es no. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tus enseñanzas son tan profundas, Señor, y nos enseñás a ser de palabra, a ser fieles, a cumplir con las promesas, Señor, y queremos cada vez que nos comprometemos con algo, cumplirlo. Ser coherentes, Señor, entre lo que pensamos y lo que actuamos, entre lo que creemos, nuestras convicciones y lo que vivimos, Señor, y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ayúdanos también a ser equilibrados en el manejo de los sí y los no con nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos en formación. Ayúdanos, Señor, también a saber decir no, porque es sabio también decir no en algunas ocasiones, en algunos momentos puntuales, y a cumplir con lo prometido, Señor, porque lo hemos prometido haciendo un análisis, Señor, concienzudo de lo que estamos diciendo y cumpliendo con cada uno de nuestros compromisos en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, nuestros compromisos económicos, podamos ser de palabra y de bendición también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.